Entonces, ¿por qué del otro lado del mundo, hace 6000 años, el pueblo sumerio necesitó convertir el 1 en una ficha e inventar la matemática? ¿En qué se distinguía la vida del Medio Oriente? Es decir, ¿por qué la gente de aquí estaba tan dispuesta hacia las matemáticas? Quizás es porque había muchas personas viviendo en el mismo lugar. A diferencia de los Walpri, los sumerios vivían en ciudades y las ciudades necesitan organización. Los granos debían guardarse y distribuirse, y para saber la cantidad que le tocaba a cada quien hacía falta la aritmética. Por eso, los sumerios convirtieron al 1 en una ficha en forma de cono. Esas fichas permitieron los medios necesarios para medir la riqueza, calcular ganancias y pérdidas, y lo más importante, cobrar impuestos. Sí, la vida citadina tiene la culpa de que existan las matemáticas. La habilidad para la aritmética no era lo único que los sumerios necesitaban para sus programas cívicos. También necesitaban mantener un registro permanente de sus cálculos. Pero espere, la palabra escrita aún no se ha inventado. Los números parecen ser los primeros escritos del mundo. Sucedía así. Números específicos de conos eran guardados en sobres de arcilla que luego se sellaban. Pero una vez sellados, ¿cómo recordaban cuántos conos había dentro? Tremendo problema. Pero esperen. Podían tomar otro cono y hacer tantas marcas en la arcilla como conos hubiera dentro. Pero en algún momento, alguna mente brillante pensó que no necesitaban los sobres. Es más, ni siquiera los conos se necesitaban. Solo se hacían marcas sobre una tableta de arcillas y ¡bingo! Se hacía un registro de los números. La idea de la escritura había nacido. Los matemáticos sumerios podían mantener registros permanentes de sus cálculos, los cuales podían ser más complejos que nunca. Solo unos pocos eran iniciados en los misterios de los números y se entrenaban desde la niñez. Se convirtió en una poderosa y pudiente élite a la cual incluso hoy seguimos haciendo homenajes. Así es, el gran regalo de los sumerios al mundo, el contador colegiado. El 1 era tan disciplinado y organizado como nunca antes. Se convirtió en una poderosa herramienta, útil para poder construir imperios, que fue precisamente lo que le pasó al 1 en su próxima encarnación. El 1 se convierte en una medida. Egipto, año 3000 a.C. En las manos de los sumerios, el 1 era parte de un complejo sistema de contabilidad. Los egipcios iban a ampliar el talento del 1 aún más. Aparte de caminar lentamente, no sonreír ni pararse en formación, los egipcios adoraban las cosas grandes. Las grandes construcciones, las grandes estatuas, los grandes ejércitos. También lograron dar con algunos números enormes. La forma de anotarlos nos ofrece un fascinante vistazo de la jerarquía de la sociedad egipcia. Primero anotaban los números del pesado trabajo diario. El 1 era una línea plana y sin adornos. El 10 era una cuerda. Y el 100, una cuerda enrollada. Solo eran números del trabajo diario. Pero luego venían los números para los aristócratas, los números para impresionar. Para anotar 100 dibujaban un loto, símbolo de placer. Para 1000, un dedo amenazador. Y luego, los números para el faraón. Un número con el que los sumerios jamás soñaron. 1.000.000. Un número que el faraón necesitaría solo para contar sus prisioneros.
Fue el primer millón jamás concebido, y su símbolo era el de un prisionero pidiendo perdón. O quizás el del contador pidiendo que no le pusieran a contar prisioneros. En fin, el uno estaba tan ocupado como nunca. Pero el uno tenía otro empleo que los egipcios querían que hiciera, quizás el más importante de todos. Necesitaban que el uno los ayudara en las construcciones. Los primeros egipcios eran excelentes constructores y tenían un buen ojo para la belleza. Pero no se puede crear un edificio hermoso sin medir las cosas bien. Y no se puede medir nada bien a menos que sepas cuál es la unidad de medida. Es decir, cuánto medía ese uno. Para resolver este problema, los egipcios hicieron algo que nadie más había hecho. Definieron su versión propia del uno. La basaron en el largo del brazo de un hombre, desde el codo hasta la punta de los dedos más el ancho de la mano. Así, el uno fue conocido como el codo, la medida de todo, la regla indiscutible. Estos unos oficiales, los codos maestros, eran tan importantes que se guardaban con celo en los templos. Luego, los copiaron y los distribuyeron a lo largo de todo el imperio de forma tan rigurosa que en cualquier proyecto de construcción se supiera cuánto medía el uno. Con esta sencilla unidad de medida, los egipcios pudieron cumplir sus vastos proyectos de construcción con una exactitud asombrosa. Sin la aparición del codo, algunas maravillas del mundo hubieran sido, pues, mucho menos maravillosas. ¿Se supone que hiciera eso? Al transformar al uno de una unidad de cuentas a una unidad de medida, los antiguos egipcios no solo abrieron un mundo nuevo a la sastrería y a las alfombras a la medida, sino que convirtieron al uno en la medida de todas las cosas. Uno ya era la regla. Pero su destino sería más especial. El uno se iba a convertir en la esencia del universo. El uno se convierte en un dios griego. Todo empezó hace unos 2500 años en la antigua Grecia, o la Grecia moderna de ese entonces, gracias a un tipo llamado Pitágoras. Pitágoras. ¿No había una teoría así? El cuadrado de la hipotenusa del ángulo recto de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes. Así es, el teorema de Pitágoras. Muy aburrido, yo nunca lo entendí. Yo creo que Pitágoras es un sujeto muy interesante. ¿En serio? Tuvo una escuela en la que sus alumnos debían renunciar a sus posesiones materiales, comer solo vegetales y jurar que jamás tocarían los granos. ¿Y por qué eso? Según Pitágoras, parte del alma escapaba con un pedo. Es increíble.